Hoy es viernes 25 de septiembre de la 25ª semana del tiempo ordinario, y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 18. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra. Estamos se puede decir que en el centro del Evangelio de Lucas, que nos lleva a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? Jesús ya ha predicado, ha caminado por los pueblos de Galilea, sobre todo en Cafarnaún, ha hecho milagros, tiene sus discípulos, la gente está admirada de sus enseñanzas porque enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos. Es alguien a quien la gente admira, a quien la gente busca. Ahora, el punto es: ¿quién es Él? Y es la pregunta que todos se hacían. ¿Será que es el profeta? Lo escuchamos ayer en el Evangelio cuando Herodes pregunta quién es Él, ¿no? Pero antes hay un punto fundamental que el Evangelio de Lucas hace. Jesús dice: estaba en un lugar solitario para orar. Se fue a un lugar solitario para orar. Es algo muy típico del Evangelio de Lucas. Jesús se retira para orar en silencio. En los momentos más importantes y trascendentales de la vida de Jesús, Él se retira. Al inicio de su misión, ahora, al momento de la transfiguración, en Getsemaní. Y orar muchas veces lo hemos malentendido, es decir oraciones, es decir palabras. Orar es una actitud pasiva, sobre todo la escucha, es estar atento a lo que el Señor quiere, discernir su voluntad. Eso es, al final de cuentas, la oración. No es tanto decir palabras, es estar. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y Jesús tiene que estar atento a lo que Dios su Padre quiere de él. Es el Padre que lleva la vida de Jesús, y Jesús tiene que estar atento, porque las voces del mundo querían otra cosa. Los discípulos tiraban por una parte o por otra, y Jesús tiene que ser solamente llevado por la voluntad del Padre, donde Dios su Padre quiera, al final de cuentas. Ahora, de la pregunta o dos preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? El grupo exterior a Jesús, ¿qué es lo que piensan de él? Casi Jesús quiere hacer como una síntesis. ¿Qué impresión tengo de la gente? A veces nos preguntamos nosotros: ¿qué pensará la gente cuando predico? ¿Qué entenderán? ¿Qué dicen? Y uno se ríe porque a veces cada quien entiende lo que quiere, a final de cuentas, lo que le interesa. Ahora, dicen que Jesús puede ser Juan el Bautista, dice la gente. Herodes decía no, porque a Juan el Bautista le cortó la cabeza y no puede ser él, al final de cuentas. Elías, en la tradición judía, se decía que antes de la llegada del Mesías vendría Elías para preparar el camino. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento. Y si recuerdan, en la transfiguración, ¿quién está con Jesús platicando? Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa el profeta. Los profetas, ¿quiénes eran? Eran hombres de Dios, que estaban muy atentos a lo que Dios quería para su pueblo y anunciaban las palabras del Señor, los dictámenes que Dios quería, ¿no? O algún otro profeta, de los muchos profetas que hubo en el Antiguo Testamento. Jesús era un profeta, pero más que un profeta. Y es más que un profeta, es el Hijo de Dios. Ahora, Pedro es el que da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Mesías de Dios, dice el texto en español, o el Cristo. La palabra Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, y lo traducimos al español. Nosotros en español hemos juntado Jesucristo, pero el nombre es Jesús. El título es Cristo. De hecho, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, inicia así: inicio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Los dos títulos de Jesús son Cristo, Hijo de Dios. Y Cristo quiere decir consagrado, ungido, dedicado. Al final de cuentas, Él es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, que ha venido a salvar a su pueblo, a salvarnos a todos nosotros. De hecho, acuérdate, tú también eres Cristo, porque el día del bautismo te consagraron, te pusieron aquí el santo crisma,
que crisma viene de Cristo. Hemos sido consagrados, dedicados para ser profetas, sacerdotes y reyes, para hacer todo en nombre del Señor. Porque dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y para mí la vida es Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser auténticamente como Cristo. Ahora, pero va la segunda parte. ¿Qué tipo de Mesías va a ser Jesús? ¿Qué tipo de Cristo? Y en eso había muchas opiniones muy diversas. Y en el tiempo de Jesús había estaba un hervidero de ideas. Y muchos esperaban un Mesías guerrero, triunfante, que destruyera a los romanos y restableciera el reinado de David. Por eso Jesús es de la tribu de David, de la familia de la descendencia de David. Leemos en el capítulo 1 de San Mateo. Esperaban un guerrero, porque ¿cómo iban a permitir que los romanos paganos, impuros, pisaran la tierra santa? Otros pensaban que el Mesías tenía que ser un sabio, un profeta sabio. Otros esperaban un sacerdote que restableciera la santidad del culto en Jerusalén y quitara todas esas cosas que lo habían disturbado. Pero nadie se pudo imaginar que ese Mesías sería un Mesías sufriente. Lo que dice Jesús, un Mesías que va a ser rechazado, que va a ser entregado a la muerte y que va a resucitar. Nadie lo hubiera esperado de esa manera. Pueden leer capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Filipenses del versículo 1 al 11, que leeremos como segunda lectura el domingo, el himno cristológico, un himno de los más antiguos que la iglesia, ese que no se agarró a su divinidad, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ese Mesías que tanto nos ama, que murió por nosotros en la cruz. Y así, mientras te hablo, contempla esa imagen de Cristo y pregúntate, ¿quién es Cristo para mí? No solamente contesta con los labios o con la mente, con tu vida. La gente sabe que Cristo es tu Señor, sin que tú les digas, por tu manera de hablar, por tu manera de conductuarte, por tu manera de ser gentil, caballeroso, amable, buena gente. ¿Sabe la gente que tú eres diferente a los demás? Que no necesites decirle que tú eres cristiano, simplemente el buen olor de Cristo. Cuando te pones perfume, la gente dice, ¿a qué hueles? Hueles bonito, ¿qué perfume te pusiste? Que la gente oliendo nos diga, eres cristiano, ¿verdad? Eres diferente a los demás. Ese es el Cristo, el Señor, que murió por nosotros. Y es esa segunda parte del Evangelio. Seguiremos a Jesús en el Evangelio de Lucas, en ese camino hacia Jerusalén. Hoy es viernes, recordamos la pasión de Jesús, su muerte. Un día un poquito de penitencia, recuérdate, vivir para el Señor. Haz un momento durante el día y pregúntate así todo el día, ¿quién es Cristo para mí? Es importante, es lo más importante para mí. Y hacemos la misa a las 7. La misa, no se te olvide, la misa a las 7 hoy. Y recuérdate este domingo ir a misa. Aquí nuestro obispo, aquí en cardenal aquí de Galveston, Houston, ya permitió a las iglesias de estar al 50% de su capacidad. Era hasta el 25% hasta hoy, viernes, ya de mañana sábado puede el 50%, siempre y cuando con las debidas precauciones, la mascarilla, el sanitizer, y nosotros pedimos que también tengan sus guantes para cuidarnos, para que te cuides tú y nos cuides. Terminamos con la comunión espiritual, rézala, la comunión espiritual. Y mientras contemplas a Jesús, únete a Él y decimos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Y comparte este video si te sirvió con tus contactos. Por favor, Dios te bendiga.